Inicia, Cata, por favor. Listo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Catalina Montagut, residente de segundo año. El día de hoy voy a hablar de infecciones intraabdominales en pediatría y mi tutora es la doctora María Alejandra Suárez, nuestra infectóloga pediatra, que queremos dejar unos mensajes muy claros el día de hoy. Vamos a empezar. Bueno, para introducir el tema, la infección intraabdominal es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo y representa hasta el 23% de las consultas por dolor abdominal. Se denominan simples si están circunscritas a la víscera y no sobrepasan su límite anatómico, o complicadas si la infección tiene extensión o contigüidad en forma de absceso o peritonitis producidos por perforación macroscópica o microscópica también. Además, la gravedad y el pronóstico de las infecciones intraabdominales van a depender del origen anatómico de la infección, si la infección es sistémica o no, también qué comorbilidades tiene el paciente, cuánto tiempo lleva, y es muy importante el tiempo o el retraso de instaurar el tratamiento antibiótico según la flora, si es comunitaria o es nosocomial, que ya vamos a ver. Entonces, bueno, el tratamiento de las infecciones intraabdominales a modo general incluye el control del foco, ya sea quirúrgico, endoscópico, laparoscópico, el antibiótico, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, la administración de líquidos endovenosos y las medidas de soporte ya de los órganos que podrían estar fallando. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos acá. Las enfermedades, ya sean primarias, que conducen a peritonitis, van a variar según la región geográfica y la edad del paciente. Entonces, en los Estados Unidos vemos que la apendicitis aguda es el responsable principalmente del 82% de los casos, y en Israel del 92% de los casos, pero miren la diferencia con África, donde ya prevalecen otro tipo de etiologías muy importantes, que son la fiebre tifoidea, la ascaridiasis, el trauma, la impaginación intestinal, la enterocolitis, a diferencia de nosotros, que también entraríamos apágate el micrófono, eso, ya, listo. Que en nuestro país entraría básicamente similar a Estados Unidos y a Israel como apendicitis aguda. Fíjense que hasta el 30% de las consultas por dolor abdominal en Colombia agudo en pediatría corresponden a una apendicitis, y la mortalidad, aquí comparando países desarrollados versus África, es que en los países desarrollados la mortalidad es aproximadamente del 0.06% y en África del 0.9 al 2%, lo que nos muestra como esa diferencia tan marcada del acceso a los servicios de salud, a las unidades quirúrgicas y de cuidado crítico. Definición, para empezar, de la peritonitis. Entonces, la definición es el proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundario a una irritación química, a invasión bacteriana, a necrosis local o a contusión directa. Y por su clasificación hay como varios puntos desde donde la podemos ver para dividirla. Entonces, por su extensión puede ser local o puede ser generalizada, ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Por su agente causal pueden ser sépticas o pueden ser asépticas. Por el inicio de acción o esa etiología, el origen de esa infección, pueden ser primarias, que ya vamos a ver qué significa esto, o secundarias, y por su evolución pueden ser agudas o crónicas. Entonces, para hablar cuál es esa infección o la inflamación del peritoneo primario. La peritonitis primaria es una infección que, como su nombre lo dice, primariamente no es identificable una alteración anatómica. Es una infección que es bastante rara en la infancia, más o menos del 1 al 3% de todas las emergencias pediátricas abdominales. Sin embargo, está descrito y hay que tenerlo en cuenta cuáles son esos pacientes que tienen como mayor riesgo de presentar una peritonitis primaria, y hay que tenerlo súper claro. Usualmente son huéspedes que están inmunocomprometidos o que tienen de base una ascitis preexistente. Esto es lo más frecuente, o sea, los niños nefróticos, las enfermedades hepáticas crónicas. Y a pesar de ser muy infrecuente, también hay otras enfermedades que pueden estar asociadas, como las agamaglobulinemias, que ya les mencioné, los inmunocomprometidos, la fibrosis quística del páncreas, diálisis peritoneal, los pacientes con dispositivos invasivos, por ejemplo, las derivaciones ventriculoperitoneales. Está descrito más frecuente entre los 4 y los 9 años, más frecuente en niñas, y dentro de los microorganismos más descritos en pediatría está el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus.
Dentro de las vías más frecuentes o cómo se ha pensado que llega el microorganismo hasta esa parte del peritoneo, se ha visto que hay muchas vías implicadas, la hematógena, la linfática, la urinaria, la transmural y la ascendente. Sin embargo, lo que más se cree es la vía hematógena, y ya les voy a hablar de la peritonitis secundaria. La peritonitis secundaria, entonces, esta es la que nosotros más frecuente vamos a ver en pediatría y es la que aparece tras la contaminación de la cavidad abdominal por materia intestinal o del tracto genitourinario, y esta puede aparecer o tras la perforación del tracto intestinal o por necrosis isquémica de la pared o por translocación bacteriana. Y las peritonitis secundarias también pueden ser posoperatorios porque porque hubo dehiscencia de la sutura o una perforación iatrogénica. También pueden aparecer después de un traumatismo abdominal penetrante o cerrado, que son las peritonitis postraumáticas. Y las causas más frecuentes que nosotros vamos a ver en pediatría, las apendicitis, las perforaciones secundarias a una diverticulitis en chiquitos, los adolescentes una vesícula biliar gangrenosa, ya lo vemos en pacientes un poco más grandes, y también no hay que dejar de lado las otras causas, por ejemplo, las neoplásicas, la isquemia mesentérica con necrosis intestinal, las hernias estranguladas o encarceladas, los vólvulos, la invaginación con necrosis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, aquí es importante recalcar que las infecciones secundarias a la interrupción de la continuidad del tracto intestinal están causadas asimismo por la flora endógena habitual del tubo digestivo, y acá es donde voy a arrancar como con el mensaje grande que queremos dejar de esta charla. Y como ya les había mencionado, que también se puede dividir en localizada o generalizada. La localizada pues es aquella que, como su nombre lo dice, está delimitada a ese espacio del peritoneo determinado y es por la inflamación de algún órgano en específico, y la generalizada es la presente en toda la cavidad peritoneal, o como nosotros solemos escuchar acá, la peritonitis de 4 cuadrantes. Hay una clasificación terciaria que encontramos en algunas guías, en algunas otras no se encuentra, que la peritonitis terciaria sería la infección difusa que recurre o que persiste después de 48 horas de un tratamiento adecuado, es decir, hay un fracaso en el tratamiento adecuado de la peritonitis, nos indica que hubo un fallo en el control del foco, o que el antibiótico no funcionó, o que los mecanismos de defensa del huésped no funcionaron, y hasta el 20% de los casos ocurre como una progresión de una peritonitis secundaria, y esto especialmente las pancreatitis necrotizantes, por eso puse la foto de un páncreas necrotizante, y quienes tienen mayor riesgo de presentar una peritonitis terciaria, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta de cuándo pensarlo, pacientes que tengan factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, listos, o sea, que van a fallar a este tratamiento antibiótico inicialmente instaurado. Los pacientes entre más comorbilidades y más tiempo de estancia hospitalaria, mayor riesgo van a tener, y ya ahorita vamos a hablar de cuáles son esos factores de riesgo para los gérmenes multiresistentes. Otra clasificación que es súper importante a la hora de la elección temprana del esquema antibiótico es dividirlas en adquiridas en la comunidad, que como su nombre lo dice, su comienzo ocurre fuera del ámbito del cuidado de la salud, pero también acá hay algo súper importante en esta definición, que es que puede que el paciente no esté en un hospital, pero para que sea adquirida en la comunidad, el paciente tiene que tener ausencia de unos factores de riesgo asociados a infección que serían asociadas al cuidado de la salud, que ya les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces acá subrayo esto porque no es solamente que no haya sido, que haya sido fuera del hospital, sino que no tenga estos factores que me puedan hacer pensar que no es por gérmenes de la comunidad, y si tienen estos factores entrarían ya asociadas al cuidado de la salud. Entonces, asociadas al cuidado de la salud es la definición clásica de siempre que el paciente lleva más de 48 horas hospitalizadas, pero el inicio puede haber ocurrido fuera del hospital, pero es en un paciente que tiene factores de riesgo, por ejemplo, procedimientos invasivos previos, un paciente que tiene historia de colonización previa por un germen multiresistente, el antecedente previo de cirugía, hospitalización, el paciente que está en hemodiálisis o que vive en una casa de cuidados crónicos en los últimos 12 meses, en cuidados paliativos. Entonces, estos también son muy importantes porque no es solamente si estaba en el hospital o no estaba en el hospital, sino qué cosa del paciente, qué factor me va a hacer pensar que él no tenga un germen de la comunidad, sino que tenga un germen que ya podría ser resistente, y ahí ya me toca cambiar el manejo antibiótico. Entonces, en la literatura médica en realidad hay muy poca información sobre los datos locales de sensibilidad y resistencia a los antibióticos en la población pediátrica sometida a procedimientos quirúrgicos en comparación con los adultos, pero les voy a mostrar como
qué es lo que yo he encontrado y qué fue lo que yo encontré de cuáles son los gérmenes más frecuentes. Y aunque de pronto no hay mucha información, uno también puede intentar predecir cuáles van a ser los microorganismos causantes de las infecciones según la microbiota, según su tasa de resistencia y según dónde estamos. Entonces, bueno, las infecciones intraabdominales secundarias, que ahorita les mencioné, que es como lo más frecuente que nosotros vamos a ver, son usualmente polimicrobianas, pero acá con esta imagen como que trato de mostrarles que el espectro de los microorganismos también depende del sitio del daño. Por ejemplo, en las perforaciones de esófago, de estómago, de duodeno, o sea, intestino delgado proximal, predominan los cocos gram positivos aerobios y anaerobios, los no productores de beta-lactamasas y la cándida, y en menor proporción las enterobacterias. En cambio, entre más distal nos vamos, por ejemplo, ya en la flora colónica y del ilion terminal es predominante por la frecuencia ya, acá son las enfermedades focales, la apendicitis, la diverticulitis, y acá es donde entra mayor prevalencia, donde vamos a encontrar los microorganismos coliformes, la E. coli, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, y también pues no quedan de lado los enterococos o los estreptococos, bacteroides frágiles también, y pues los anaerobios, ¿listo? Raramente vamos a encontrar, por ejemplo, aislamiento de pseudomonas, eso es más que todo pacientes neutropénicos, ya o sea, no adquiridos en la comunidad, sino que ya tengan algo adicional que vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, acá traje la tabla de los patógenos más frecuentemente encontrados de las infecciones adquiridas en la comunidad, que estas son las que están reportadas en las guías ITSA del 2010, que son de microorganismos identificados en 3 estudios prospectivos que fueron aleatorizados de infecciones intraabdominales, y acá, como dice en la tabla ahí arriba, incluyeron 1.237 infecciones confirmadas, y los gérmenes más frecuentes encontrados son los coliformes, de acuerdo a la imagen que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces están los coliformes, las enterobacterias, y fíjense que en primer lugar aquí está la E. coli, y de los anaerobios el más frecuente fue el Bacteroides fragilis, y también se reportaron especies de estreptococo, pero fíjense que acá en cabecera y en primer lugar va la E. coli, esos son pacientes adquiridos en la comunidad principalmente. Acá quería traerles este estudio que fue realizado en Colombia, muy bonito, es del 2019, y es un estudio que hicieron en la clínica Colsanitas y en la clínica Reina Sofía. Es un estudio prospectivo de cohorte, que lo que hicieron fue, bueno, recolectar todos los datos demográficos, los datos clínicos y todos los reportes de laboratorios y de las historias clínicas, y también incluyendo las notas quirúrgicas de niños entre 1 mes y 16 años que fueron sometidos a cirugía con sospecha diagnóstica de abdomen agudo. Y también miraron qué fue lo que encontraron en la cirugía, cuál era la nota operatoria, si era localizado, si era difusa, y lo que hicieron los cirujanos pediatras fue tomar muestras de líquido peritoneal para hacer los cultivos y el antibiograma y ver cómo se comportaba. Esta recolección de información se hizo por 1 año entero, en el 2015 al 2016 aproximadamente, y como ya les mencioné, eso fue en la Clínica Colombia, Clínica Reina Sofía y en la Clínica Pediátrica Colsanitas. Y de los cultivos que ellos tomaron, fíjense que el microorganismo más frecuentemente aislado fue el E. coli, la E. coli en un 66%. Sin embargo, también es importante recordarles que este tipo de infecciones, las secundarias, son polimicrobianas. Sin embargo, acá la cabeza va E. coli. Listo, polimicrobianas fueron el 75%, o sea, también la mayoría. Y acá, bueno, esto se los voy a mostrar al final mejor para que quede claro el mensaje. También hicieron cultivos para anaerobios y todo, y lograron identificar Clostridium y Prevotella, pero eso ahorita no es relevante y ya vamos a ver por qué. Entonces, el cultivo de líquido peritoneal, uno se pregunta, ¿se debe hacer en todos los pacientes? ¿Se lo hacen a todos los pacientes? Nosotros usualmente no tenemos mucho conocimiento de eso acá desde la parte de urgencias clínica, que no somos quirúrgicos, pero ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que el cultivo de líquido peritoneal podría ser muy útil, sin embargo, no es necesario en todos los pacientes. En pacientes que tienen infecciones leves o moderadas de la comunidad, que no tienen factores de riesgo, no se justifica hacer el cultivo de líquido peritoneal porque siempre van a estar encasillados en esos gérmenes de la comunidad que ya les mencioné. En cambio, pacientes que ya sean de alto riesgo, que serían ya las infecciones asociadas al cuidado de la salud, pacientes con riesgo de gérmenes multiresistentes, infecciones severas en pacientes inmunocomprometidos, sí se justificaría tomar el cultivo del líquido peritoneal. Y pues ya obviamente si estamos en un estudio, si es con propósito epidemiológico y el recurso está disponible, pues se toma el cultivo de líquido peritoneal, pero no siempre se debe tomar, solamente en esas infecciones de alto riesgo que uno sospecha que podría tener un germen de comportamiento diferente.
Entonces, bueno, en todas las guías, ya sea en la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, que ahorita se las voy a mostrar, en la ITSA, o en la guía que encontremos, y en parte el gran propósito de esta charla es llevarse en la mente que no todos los pacientes son iguales y tenemos que continuar individualizando cada paciente y preguntarnos cuál paciente podría tener un germen diferente a los que vemos en las infecciones de la comunidad de bajo riesgo. Y porque esto nos va a ayudar de verdad como a poder empezar ese tratamiento empírico, que aunque es empírico sea dirigido, ¿sí? No todos los pacientes pueden ser iguales y podemos hacer como un mejor uso racional de los antibióticos. Podemos cuidar y evitar las resistencias y además evitar también los efectos colaterales de los antibióticos de amplio espectro que podrían no estar indicados. Entonces, por eso soy un poco intensa con esto, porque es como el gran mensaje de la charla. Entonces, si es un paciente que nosotros identificamos que podría tener o que entra en la casilla de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, listo, ese paciente que lleva 48 horas hospitalizadas, que viene de una casa de cuidado crónico, listo, que en los últimos 3 meses utiliza un antibiótico de amplio espectro por vía intravenosa, que está en cuidado crónico de alguna herida, en terapia de reemplazo renal, que tiene un dispositivo invasivo ya de manera crónica, o que sea un paciente que incluso ya conocemos que está colonizado por algún germen multiresistente. Acá es donde vamos a dividirnos en dos en la charla y ver cuáles pacientes se benefician de un antibiótico de amplio espectro y cuáles pacientes se benefician de un antibiótico que sea ya de un espectro mucho más limitado. Entonces, ya sabemos, ya pasando a qué es lo que nosotros vamos a hacer y sabiendo cuáles son los gérmenes que vamos a cubrir, listo, en esos pacientes que son adquiridos en la comunidad y de bajo riesgo, es importante también mencionar acerca del inicio del antibiótico, en qué momento hay que iniciarlo. Entonces, ya sabemos que es un paciente que viene en choque séptico, lo ideal es empezar el antibiótico en la primera hora en la que llega el paciente, ¿listo? Ya que la mortalidad puede aumentar el 10% por cada hora que no se inicie. Y en esos pacientes con infecciones leves a moderadas o que nosotros todavía tenemos como esa sospecha de si es una infección, si es de origen bacteriano, lo ideal, hay dos recomendaciones, que es o empezarlo en las primeras 8 horas de presentación, o sea, desde que empezó el cuadro clínico, no desde que llegó al hospital, o en las primeras 3 horas desde que llegó al hospital, que es el tiempo que nosotros tenemos como para ampliar estudios, hacer las imágenes y llenarnos de razones cuando hay baja sospecha para empezar el tratamiento antibiótico. Entonces, esto también es importante. Entonces, ¿qué nos dicen las guías ITSA del 2010? Pues son un poco viejitas, sin embargo, quería venir a mostrárselas porque son gran parte de nuestra base. Entonces, ellos nos dicen: utilice ya sea o un aminoglucósido, o un carbapenémico, o un inhibidor de las beta-lactamasas, o una cefalosporina de generación avanzada más metronidazol. Y para los niños con reacciones severas a los beta-lactámicos, dice: utilice ciprofloxacina más metronidazol o un aminoglucósido. Pero fíjense que acá en las recomendaciones puntuales ellos nos recalcan que la ampicilina sulbactam no se recomienda por altas tasas de resistencia de la coli adquirida en la comunidad. Entonces, acá quería traerles qué nos dicen las guías de la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, que estas son un poco más recientes, son desde el 2017, donde ellos clasifican al paciente en bajo y en alto riesgo. Entonces, en el régimen de bajo riesgo, ellos nos aconsejan utilizar un régimen similar, que pues también lo utilizaban en la CITSA, que es una cefalosporina de generación avanzada, como el cefotaxime o la ceftriaxona, más metronidazol, y como alternativa cefuroxime metronidazol. Y fíjense que ya en pacientes de alto riesgo utilizan piperacilina tazobactam o carbapenémicos o cefepime más metronidazol. Y fíjense que dentro de las recomendaciones puntuales que ellos nos hacen en esta guía del 2017, ellos nos dicen nuevamente: no utilice ampicilina sulbactam como terapia empírica y reserve la piperacilina tazobactam para pacientes de alto riesgo, que ya los definimos muy bien. Y acá traje una guía de un hospital de afuera como para ver también qué hay en el mundo, qué hay afuera. Este es un hospital pediátrico en Michigan, en Estados Unidos, donde esta es la guía que ellos tienen para infecciones intraabdominales, y acá les puse la de apendicitis, que es lo que nosotros más frecuente vemos. Y fíjense que para primera línea de una apendicitis utilizan ceftriaxona más metronidazol, que también estaría como dentro de las bases de las guías que acabamos de ver.
y en pacientes que tienen alto riesgo de gram negativos resistentes, que serían los ellos lo definen ahí como los inmunocomprometidos o que tengan un dispositivo implantable o una hospitalización mayor de 72 horas en los últimos 90 días, entonces ahí sí utilizan esa reserva que les mencionaba de piperacillina, tazobactam. Y si tiene alergia o riesgo de alergia a las penicilinas, pues cefepime más metronidazol. Entonces fíjense que en estas tres como que es muy similar de cómo ellos clasifican los pacientes en bajo y en alto riesgo y reservan los antibióticos de amplio espectro para los casos de mayor riesgo para gérmenes multiresistentes. Y acá estos son los resultados del estudio que les conté que se hizo en la Reina Sofía y en Colsanitas, que se hizo en el salió en el 2019, pero los datos se recolectaron en el 2015 y 2016. Entonces, fíjense que acá el esquema antibiótico que ellos más utilizaron, acá de primera línea, en la primera, esperen, no puedo prender el puntero, pero fíjense que en la primera gráfica de la izquierda, el antibiótico que ellos más utilizaron fue ampicilina sulbactam en un 75%, seguido de clindamicina, amicacina, y en menos casos utilizaron tratamientos combinados como metronidazol, amicacina y otros que ya eran menos convencionales en monoterapia como amicacina solita o ampicilina o clindamicina o incluso cefazolina también utilizaron como monoterapia. Y en los antibiogramas, que ya es la tabla, la gráfica que está en todo el centro, vemos que el 100% de los gérmenes gram negativos, fíjense que resultaron ser sensibles a la amicacina, que está de últimos. Al meropenem, a la ciprofloxacina, cefepime y ceftazidime, fíjense que la sensibilidad también fue muy alta, aproximadamente del 94.4%. Y lo más importante acá es que los mayores porcentajes de resistencia para los gram negativos, incluida la E. coli, que ya son las gráficas que están a la derecha, y ahí se incluye E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y todo. Fíjense que la tasa más alta de resistencia fue con ampicilina sulbactam en un 37%, seguido por la gentamicina en un 8.3%. Y esperen que acá, en el caso de los gram positivos, que sería la gráfica que está abajo, fíjense que los mayores porcentajes, 83% aproximadamente de sensibilidad, fueron para vancomicina y ampicilina y el 58% para la eritromicina. Entonces, estos resultados, digamos que también van muy acorde a las guías que les he mostrado y ya vamos a ver por qué es importante. Entonces, ya trayéndolo como al contexto, por ejemplo, los pacientes con apendicitis perforada, las peritonitis secundarias en pediatría, sabemos que la E. coli juega un papel súper importante y el perfil de resistencia de la E. coli es fundamental para poder escoger cuál es el manejo empírico ideal en ese paciente de la comunidad, que es lo que nosotros más frecuente vamos a ver. Entonces, fíjense que los datos de ese mismo estudio de la Reina Sofía nos demostraron que hubo una resistencia intermedia del 16% y una resistencia total del 19% de los cultivos de la E. coli ante la ampicilina sulbactam. Entonces, ahí es donde nos cuestionamos si realmente la ampicilina sulbactam sería el esquema inicial, el esquema antibiótico inicial en todos los pacientes, y en realidad pues vemos que no, que en realidad no es un esquema antibiótico, es poco adecuado iniciar el tratamiento con ampicilina sulbactam para la profilaxis y para el manejo terapéutico en esas infecciones intraabdominales, en esas peritonitis secundarias. ¿Listo? Dado que si hay alta tasa de resistencia de la coli a la ampicilina sulbactam, pues nos va a aumentar el riesgo de las infecciones posoperatorias. ¿Listo? Y otra conclusión muy bonita que ellos sacaron en el estudio es que a pesar del aumento de la prevalencia de los gérmenes gram negativos positivos para PLEM de beta-lactamases de espectro extendido reportados a nivel mundial, en ese estudio la proporción en realidad para BLE fue baja, fue del 2.7%. Entonces ellos explican esta cifra baja por una buena implementación de un programa racional de optimización de los antibióticos que nos orienta como más hacia ese empírico, a ese tratamiento empírico y esa duración también del tiempo que ahorita vamos a ver cuál es, en utilizar antimicrobianos de menor espectro. ¿Listo? Guardando las opciones como los carbapenémicos, la piperacillina, tazobactam, solo para las infecciones intraabdominales complicadas, que ya aclaramos muy bien como cuáles son esos pacientes que tienen riesgo y cuáles esos pacientes que son de bajo riesgo. Listo. Ya otro cuento son los pacientes con infecciones asociadas al cuidado de la salud, con todos los factores de riesgo que ya mencioné. Entonces,
Acá en estos casos sí vale la pena empezar con un antibiótico de amplio espectro como la piperacilina tazobactam, el cefepime con el metronidazol o los carbapenémicos, listo, con vancomicina. Idealmente siempre, si a los 3 días los cultivos no van positivos, no ha crecido nada de cocos gram positivos, podemos suspender la vancomicina. La duración del tratamiento, entonces, si no hay perforación, listo, usualmente el antibiótico se suspende postquirúrgico, es solamente el profiláctico, apenas llega el paciente en los tiempos establecidos que ya mencioné. Si hay perforación y depende de la gravedad, esto no es una regla siempre, sí, depende si es una peritonitis de 4 cuadrantes, el tratamiento se debe ampliar hasta los 7 días. Y las lesiones intestinales penetrantes que son reparadas antes de 12 horas, aquí también entran las iatrogénicas, ese paciente que durante la cirugía se perforó alguna víscera, no hay ningún problema si es reparado antes de 12 horas, en que el antibiótico sea una duración de no mayor de 24 horas. Y la conclusión de toda esta charla es que si ya poco a poco vamos conociendo cuál es la resistencia y cuál es la epidemiología y el comportamiento de cuáles son los gérmenes más frecuentes, cuáles son los gérmenes que vemos adquiridas en la comunidad, cuáles son los gérmenes que pensamos o en qué paciente yo sospecho que podría haber un germen multiresistente, ya sabemos como cuál sería la terapia ideal para nosotros empezar esa terapia empírica en los pacientes. Entonces, usualmente nosotros acá utilizamos un esquema con el que nos va muy bien, que es amica metronidazol para los pacientes que vienen de la comunidad y que no tienen ninguno de los factores de riesgo que ya les mencioné, y esto también nos ayuda a tener un buen programa de uso racional de antibióticos, disminuir la resistencia, la incidencia de los gérmenes BLE, listo, también que los pacientes no tengan, o sea, no exponerlos a esa toxicidad de los antibióticos de amplio espectro que podría ser no necesario en ese paciente, disminuir los efectos colaterales y que haya un mayor costo-beneficio. Entonces nosotros es muy frecuente, sobre todo los pacientes remitidos, vemos que de todas partes llegan con ampicilina, sulbactam. Entonces este era como el mensaje grande que nosotros queríamos traer con la doctora María Alejandra, de recordar cuáles eran los gérmenes más frecuentes y sus tasas de resistencia para poder unificar un poco más los criterios acerca de cuál va a ser esa terapia empírica que nosotros vamos a poner desde urgencias. Y eso sería todo. Muchas gracias. Listo, Cata, muchas gracias. Por ahí vi conectada a la doctora María Alejandra Suárez, de infectóloga, entonces quisiera escuchar los comentarios de ella, por favor. Sí, Will, aquí estoy, muchas gracias. Catalina ha sido una residente muy juiciosa con su charla, revisó ampliamente el tema, me mandó un montón de guías, cosa que nos pusimos de acuerdo y me tiene muy contenta lo que ella realizó, porque la idea es darles y mostrarles la información que hay, que no es necesario arrancar piperacilina, tazobactam ni carbapenémicos desde el comienzo en todas las infecciones intraabdominales. Digamos que eso quedó claro, tenemos varias opciones y la opción que usamos nosotros en el hospital es, pues digamos, la primera línea es válida y nos dejó claros cuáles son los puntos en los que debemos usar el amplio espectro para no abusar de este. Esta era la idea básica de nuestra charla. Catalina lo logró perfecto. Muchas felicitaciones, Catalina. Gracias, doctora. Listo, Cata, felicitaciones. Entonces, para cerrar, comentarios. Nunca ampicilina sulbactam en nuestro servicio. ¿Listo? Si son gérmenes o pacientes que provengan a la comunidad, las apendicitis y todas esas que normalmente vemos, amica metronidazol, ¿listo? Las dosis habituales, amicacina 15, metronidazol a 30 miligramos por kilo y piperacilina tazobactam solo en peritonitis complicada, ¿listo? De entrada, no colocarles piperacilina tazobactam, ¿listo? Sino ya pues la indicación o de cirugía, que en el momento de la cirugía vean que esté perforada y que tenga peritonitis generalizada y todo eso, o por indicación de infectología. Y recordar que todo el antibiótico de amplio espectro tipo piperacilina tazobactam debe tener un concepto aprobatorio de infectología previamente. ¿Listo? No sé si alguien más tenga algún comentario de la charla, los profes que están conectados. Bueno, creo que no hay más comentarios, entonces podemos dejar ahí nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Will. Gracias.